Un saludo muy afectuoso nuevamente a todos mis compañeros y amigos de Fuerza La Basoriana. Siempre para mí es un placer subir algunos videos en Fuerza La Basoriana para mantenerlos a ustedes informados de lo que la Watchtower enseñaba en el pasado como la verdad. He recibido numerosas cartas de nuevos foristas o personas simpatizantes de nuestro foro que me agradecen por los videos que he subido. Me lo dicen así textualmente, que son videos que son realmente imbatibles, que tienen las pruebas suficientes para demoler a la Watchtower y de exponerla como una religión falsa. Y ellos me dicen que les ha servido mucho para poder abrir los ojos y salirse de la organización de la Watchtower, que, como digo, según ellos me mencionan, yo presento en mis videos bastante información probatoria, que es lo que más a ellos les gusta, las pruebas contundentes que ellos necesitan para convencerse que la Watchtower realmente es una religión falsa, una religión falsa, que sean doctrinas cambiantes con fecha de expiración. Hoy día quería aprovechar esta oportunidad para tocar un asunto que es para reflexionar y para catalogar, digamos, de algún modo la catadura moral de la Watchtower, para catalogar su autoridad moral como organización de Jehová en la tierra, como supuesta única religión verdadera escogida por Dios, para que sea su canal de comunicación a las naciones. Y quiero demostrar cómo la Watchtower pues tiene una doble moral, y que, como siempre he dicho, es un diablo predicador que mucho predica para otros, que aconseja muchas cosas para otros que deben hacer para agradar a Jehová, y que finalmente se muestra que la primera que viola sus propios consejos es la misma sociedad Watchtower, tirando por la borda los consejos que dio en el pasado en las revistas oficiales de la Atalaya y otros libros de la sociedad. Muchos de los de estas digamos publicaciones donde se ven esta doble moral de la Watchtower se encuentran en atalayas que son anteriores a 1970 y que obviamente no se pueden hallar en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, puesto que las publicaciones que ellos ponen ahí es no más atrás de 1970. Cualquier literatura posterior a 1970 no aparece en el CD-ROM de la biblioteca de la sociedad Watchtower, y por lo tanto es difícil que los testigos de Jehová tengan acceso a enterarse de lo que la Watchtower publicaba antes de 1970. Felizmente, en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower en inglés se pueden hallar revistas de la Atalaya hasta 1950, es decir, 20 años más atrás que las que presentan en el CD-ROM en español. Nos dan de regalo 20 años retroactivos a 1970, es decir, hasta 1950, de lo que ellos publicaban en su Atalaya. Y es de ahí justamente donde voy a sacar yo un artículo que me va a servir para demostrarles a ustedes, amigos de Jehová, y a compañeros del foro, de lo que esta organización religiosa es en realidad una predicadora hipócrita que mucho predica y exhorta a las naciones a hacer, y a los cristianos también, decir que va a hacer. Sin embargo, vimos que la misma Watchtower como organización se olvida de esos consejos y hace todo lo contrario de lo que ella aconsejó en ese artículo que voy a aportar a ustedes a continuación, que va a ser muy interesante y les va a gustar. La vez pasada subí un video que a mi querido amigo Megasidero le encantó mucho, porque me dijo:
¿Cómo haces algo para conseguir todas esas atalayas antiguas, donde aparecen artículos realmente preocupantes, ¿no? Como esa que les mostré a ustedes, que un misionero contó una experiencia que cuando él estaba de pionero o de publicador, precursor, o creo que era más un misionero de la sociedad, que lo había enviado a un determinado lugar para hacer su servicio de evangelizador, contó que muchas congregaciones había encontrado ancianos electos que tenían una actitud de poco aprecio a la verdad, poco aprecio por la organización de Jehová, y que decían que ellos iban a leer la atalaya solamente para ver qué cargas les ponía la central en Brooklyn a los ancianos de todo el mundo, qué cargas, para que lleguen sobre sus espaldas, pero no para aprender ninguna verdad, ni para saber qué alimento espiritual nutritivo ellos iban a recibir, sino para averiguar qué cargas esta vez se iban a publicar en la revista de la Atalaya para con los ancianos electos. Y esto, decía este misionero, estaba causando en las congregaciones muchas divisiones y un entorpecimiento en el avance de la obra ministerial o de la obra mundial. Y contó que en cambio tuvo la experiencia con otro señor mayor de edad, casado, un hombre ya de edad avanzada, que lo invitó a su casa a pasar la noche, porque no tenía dónde dormir, pues acá el misionero que estaba de visita, haciendo su prédica, o solamente era un superintendente del circuito o distrito que estaba haciendo una visita, y se alojó en cambio en la casa de un anciano que era de edad avanzada, que estaba casado, y le dijo al misionero que él y su esposa recibían su suscripción a la revista Atalaya quincenalmente, y que cuando ellos se levantaban temprano antes de tomar el desayuno, cuando ya era quincena, se dirigían a la puerta de entrada de la casa para ver si el buzón de correo ya había llegado su número de la Atalaya. Y cuando encontraban la revista en su envoltorio, en la casilla de afuera, en la caseta que tienen de correo, le contó que él y su esposa, antes de sacar la revista de su sobre, se arrodillaban y agradecían a Jehová por el alimento espiritual que ellos estaban recibiendo a través de la revista de la Atalaya, y que le pedían a Dios que los hiciera merecedores de recibir tan maravilloso alimento espiritual. Bueno, ese alimento espiritual que ellos jamás pudieron imaginar que más adelante se iba a tirar a la basura y iba a ser reemplazado por otro alimento espiritual totalmente diferente. Pero en ese momento pensaban que era un alimento de Jehová, un alimento verdadero, definitivo, y se arrodillaban, dice, a agradecer a Jehová por haberle permitido recibir a su revista La Atalaya, y antes de sacar su sobre, se arrodillaban él y su esposa para hacer esta oración a Dios con la revista en la mano, sin sacarle la envoltura, y una vez que ya habían orado a Dios con la revista en la mano, haciendo un acto de idolatría a la revista, porque estaba ahí el alimento sagrado, las santas escrituras ahí, supuestamente, las verdades de la Biblia. Entonces, antes de abrir el envoltorio que cubría la revista Atalaya, ellos oraban a Jehová arrodilladitos. Y le contó eso al anciano. Y al anciano o al misionero que estaba de visita alojado en la casa, y antes de tomar el desayuno, dijo, voy a ver si ha llegado mi revista Atalaya, y se dirigió a la puerta y encontró que había llegado su número de Atalaya, y le dijo, hermano, no me acuerdo su apellido de él, algo como con un apellido como Meyer, algo así, ¿no? Le dice, hermano Meyer, por favor, acompáñenos, aquí tengo la revista que acaba de llegarme de la Atalaya, que está en su envoltura,
por favor arrodíllese con nosotros y con mi esposa, porque vamos a orar a Jehová por el alimento espiritual que estamos recibiendo en esta atalaya antes de sacarlo de su sobre, porque nos haga merecedores y dignos de recibir ese alimento maravilloso que viene en la atalaya. Y así, esto mucha gente no lo sabe, porque habría que escudriñar todas las revistas atalaya que ha publicado la UAST el año pasado, que son realmente cosas que preocupan, ¿no? La UAST dice que ellos no están inmersos en adoración de imágenes, ni adoración de criaturas, pero sí se arrodillan con la atalaya en la mano para que reciba la bendición de Dios a través de esa revista, antes de sacar su envoltorio, y hacen un acto de idolatría en la revista de la atalaya prácticamente, porque piensan que ahí está impreso lo que Jehová les ha dado a su esclavo como alimento de Dios. Entonces ven la revista atalaya como una revista divina, una revista que está volcada ahí, los últimos alimentos espirituales de Jehová, y prácticamente la adoran a la revista atalaya y se arrodillan. Y eso le gustó mucho a mi amigo Megasidero. Y bueno, yo tengo esta información porque tengo pues contactos, pues. Tengo amigos de Jehová en Italia, que se llama Rocco Politi, que es el primer detractor de los de Jehová en Italia, un equivalente en Lavasore en Italia, que es un paisano mío italiano, que nos comunicamos frecuentemente, y él es muy conocido en toda Italia, y ha subido muchos videos interesantísimos, y él es el que me da la información, y de ahí yo lo traduzco y lo hago en español. Otra que he visto, que voy a comentar ahora en este video, viene de la misma fuente de mi colega ex testigo de Jehová, Rocco Politi, este señor italiano, paisano mío, me envía esta otra información para que yo lo haga para mi público de habla hispana. Y yo a veces también le mando a él cosas que él no sabe, que él lo ha publicado. Él tiene una página web en Italia, porque es ultra conocido en Italia, como es el primer detractor de la Watchtower, que sale en la televisión en Italia, sale en televisión y comienza a exponer la Watchtower en conferencias, en simposios y en entrevistas que le han hecho por la televisión, cosa que yo no tengo ni remotamente. Y él aparece en la televisión en toda Italia, es conocido en toda Italia como un desenmascarador de la Watchtower. Y nos hemos vuelto muy buenos amigos, y él ya sabe que yo también soy un detractor importante entre varios que existen de habla hispana. Yo le daba a él muchos videos que no sabía ni conocía, entre ellos el discurso de Fred Franz dado en enero de 1975 en Los Ángeles, California, anunciando el fin del mundo para el otoño de 1975, diciéndolo claramente, y yo le hice un video de eso en italiano para el público italiano, y él lo ha puesto en su blog con mi nombre, videos de Franco Chese, y los pone ahí todos aquellos que yo les he enviado a él ya traducción en italiano para que lo vea el público italiano. Es decir, los videos que yo tengo acá en italiano en Fuerza Nacional también están puestos en el blog de Rocco Politi en Italia, y lo ven los italianos allá y dan sus comentarios, pues. Yo tengo muy buenas visitas ahí, algunos han pasado los 40.000 visitas, y él es el que me da información interesante, como yo también le devuelvo lo mismo para que él publique en su blog. Y él me mandó ahora uno muy interesante que no quise pasarlo por alto, queridos amigos, que es el motivo de este video, y es por respecto a la doble moral de la Watchtower, que me pareció muy interesante ver cómo la Watchtower se pone muy dura, muy estricta, muy digamos así, muy educadora de la palabra de Dios, de la actitud que deben tomar los cristianos verdaderos, y saca ejemplos de personajes del pasado que hicieron cosas malas y que eso los llevó a caer en desgracia a la vista de Jehová, y que nosotros los cristianos no debemos hacer lo mismo para que no pasemos por lo que pasaron muchos personajes importantes de la antigüedad, como el caso de Adán, de Eva, el caso del rey Saúl, en fin, de muchos personajes de la antigüedad que fallaron a Jehová, y que la sociedad nos inculca a imitar a los que fueron fieles y
que no sigamos los pasos de aquellos que mostraron ser mostraron ser poco humildes a Jehová Dios. Pero antes de entrar al tema de esta revista de la Atalaya, que es una revista en inglés, porque no hay en español, no la tengo en español, le sigue Ron, cuando yo le dije, porque hay en inglés, yo se lo voy a traducir, es de fecha 15 de octubre de 1959, páginas 621 a las 622. Se lo voy a traducir después que haga esta primera introducción, para que sepan a dónde quiero llegar. Y tiene que ver cómo la Watchtower, que todos sabemos muy bien, profetizó el fin del mundo para 1925, que fue una de las peores profecías, aparte de la que hizo Russell como falso profeta, de anunciar el fin del mundo para 1914. Se menciona pues que el señor Rutherford, como todos sabemos, fue el más grande falso profeta, uno de los más grandes falsos profetas de la Watchtower, cuando este señor se le ocurrió anunciar el fin del mundo para 1925, diciendo que iban a visitar los patriarcas en perfección humana para heredar la tierra en un paraíso que iba a ser restaurado, y que eso iba a ocurrir en 1925 para el otoño. Y todos sabemos pues que esta campaña que empezó el señor Rutherford, esta campaña de los millones, diciendo que millones de personas que hoy viven jamás morirán, porque el fin del mundo está a la vuelta de la esquina para el otoño de 2025, y muchos de ustedes que están vivos ahora no van a morir, puesto que van a pasar vivos en Armagedón. El señor Rutherford empezó esta campaña en 1918, que duró hasta 1925, cuando lógicamente tenía que culminar esta campaña de los millones, puesto que esa era la fecha del fin del mundo, y que tenían que luchar los patriarcas. Y este discurso que comenzó el juez Rutherford acabó convirtiéndose en un folleto, en un librito que se llevó ese mismo nombre del discurso, Millones que ahora viven jamás morirán, que el juez Rutherford publicó en 1920 para poder venderlo a título personal a 25 centavos de dólar cada libro, y vendió más o menos en ese primer año, solamente en el primer año, 7 millones de libros en el primer año. Ya se imaginan ustedes los 7 años que duró su campaña por los de los millones, cuánta plata ganó el señor Rutherford vendiendo este libro que estaba escrito a título personal, que comenzó a darlo en 1918 hasta 1925, como un anuncio de un alimento, de una advertencia, de una profecía que debía cumplirse para 1925, que era justamente la revolución de los patriarcas y lógicamente el Armagedón, con el comienzo de la entrada al paraíso restaurado junto con los patriarcas. Por eso el título de su folleto, su librito se llamó Millones que ahora viven jamás morirán, puesto que al pasar el Armagedón no morirían nunca más, puesto que ya entrarían al paraíso para vivir la vida eterna. De eso no hay la menor duda, ni un ápice de duda de que esto fue así, y que la Watchtower, por intermedio del juez Rutherford, profetizó falsamente un fin del mundo para 1925, sin duda alguna, puesto que en la página 98 del libro Millones, el juez Rutherford dijo muy claramente que la cronología bíblica indicaba que 12.000 años de la historia humana acabarían en 1925, y que los antiguos patriarcas y hombres fieles de la cristiandad tenían que resucitar en ese año para habitar la tierra en perfección humana, y que eso no había ninguna duda. Cuando pasó 1925, muchos estudiantes de la vida perdieron la fe en la Watchtower, y muchos se fueron de la sociedad y abandonaron a Rutherford y la organización Watchtower. Esto llevó al mismo juez Rutherford a decir en una reunión en Bethel, donde estaba el señor Fred Franz, jovencito, en 1925, era un hombre joven, y Franz declaró que Rutherford se reunió con todos los betelitas de la familia Bethel,
y no le quedó otra cosa que reconocer con la cola entre las piernas que él se había hecho un asno de sí mismo y que había hecho el ridículo, pues. Pero dijo que había hecho el ridículo, pero que de todas maneras el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina y seguía con la misma cantaleta, que si bien no se había cumplido el 25, estaba para cumplirse ya en cualquier momento, porque era orgulloso narcisista. Reconoció, dijo que me habría equivocado de unos cuantos años o meses, pero no más que eso, y que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina y tenemos que estar todavía atentos para que resuciten los patriarcas y recibirlo. Entonces, seguía con esa cantaleta el juez Rutherford que los patriarcas iban a resucitar en cualquier momento, y después de 1925, después de 4 años de 1925 en que él había fallado con su predicción y su profecía, él seguía convencido que había un pequeño error nada más en su cálculo, pero que en cualquier momento, ya ahorita, resucitan los patriarcas y se va a restaurar la tierra, un paraíso terrenal. Y dijo, voy a preparar un lugar para que puedan habitar los hombres fieles de la precristiandad como Abraham, Isaac, Jacob, David, etcétera, y construyó Bet Sarim en 1929. Compró esa propiedad en 1929. Mientras visitaban los patriarcas para darle su alojamiento en Bet Sarim, el juez Rutherford lo comenzó a adornar con jardines. En el jardín le puso palmeras de cocos, árboles de naranja, para que se pareciera mucho a Israel, porque en Israel hay muchas naranjas. Los desiertos de Judea, Jerusalén y todo lo que es el desierto de Judea, los judíos lo tienen lleno de árboles de naranja y han hecho un sistema de irrigación muy interesante donde tienen muchas naranjas y muchas palmeras. Y Rutherford quiso convertir en Bet Sarim algo parecido a Palestina, para que cuando resucitaran los patriarcas se sintieran en casa como si estuvieran en Palestina, y mandó a poner pues grandes palmeras de coco y también muchos árboles de naranja como hay en Jerusalén, pensando que iban a resucitar en cualquier momento, y por eso se hizo construir esta mansión Bet Sarim 4 años después de 1925, porque todavía conseguía con la idea que los patriarcas iban a resucitar. Y lo único que decidió Bet Sarim es para que él se pusiera ahí a sufrutar de la casa, vivir como un rey, como un príncipe, como un millonario, con su auto Cadillac de 16 cilindros de lujo, convertible, parado en la puerta, con servidumbre. Tenía mujeres que hacían la servidumbre, que tenían sus casitas ahí en Bet Sarim, a las afueras de Bet Sarim, había hecho unos dormitorios para la servidumbre, y entonces el señor vivía como un archimillonario en plena depresión de los años 30, es decir, en 1929, cuando empieza la Gran Depresión, él hace construirse Bet Sarim. Cuando había empezado el crack, en el año 1929, justo en el año 1929 empieza el crack, y el señor se le ocurre construir su gran mansión de millonario, Bet Sarim, mientras los miembros se morían literalmente de hambre y de frío porque no tenían trabajo y porque todos los bancos y empresas comenzaron a quebrar. Pero este señor estaba tan forrado de dinero que no le afectaba para nada la depresión de los años 30. Y así que él vivió como un millonario. Pero ese es otro asunto. El punto es que el juez Rutherford sí profetizó falsamente un fin del mundo para 1925 y lo fue trasladando después para 1935, después para 1941, hasta que el fin solamente le vino a él en 1942 y se murió. Y ahí se acabó toda la cantaleta de estar dando fecha falsa del fin del mundo. Pasados los años, la Watchtower publica este anuario. Bueno, este no es el anuario. La Watchtower publica este anuario de 1975. No sé si se puede ver bien acá. Este cargo está muy fuerte. Bueno, este es el anuario de 1975. ¿Lo ven ustedes? Creo que se ve bien. Ahí dice muy claramente 1975. La Watchtower publica en 1975, estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿no?
estamos hablando ya de 40 años atrás, ¿no? Publica en la página 146 un artículo que quiero leerlo con ustedes, queridos amigos, para que vean, porque me estoy acercando al punto que yo quiero llegar a explicar. No me interesa decirles que la UASTA profetizó el fin del mundo varias veces, por eso lo saben muy bien. Esa no es mi intención. Mi intención acá es tocar el tema de las profecías del fin del mundo falsas que llegó hasta ahora, para llegar a otro punto, que después lo voy a leer, que es de esta atalaya de 1959, para mostrar la doble moral de la Watchtower, cómo se comporta hipócritamente. En la página 146 de este libro, queridos amigos, del anuario de 1975, en la página 146, voy a leerles algo que realmente es para meditar. Y dice así, queridos amigos: por ejemplo, el pueblo de Dios tuvo que ajustar su manera de pensar acerca de 1925. Se habían cifrado expectativas de restauración y bendición en ese año. Miren, expectativas. Fíjense cómo manipula la Watchtower cuando no fueron expectativas. Ellos estaban seguros que el fin del mundo venía en 1925 y iban a ser los patriarcas. Y así lo hizo saber. Y después Radford en su libro Millones que viven jamás morirán. Hizo un cálculo de los jubileos y dijo que eso se iba a cumplir 1925, de todas maneras. No digo quizás puede ser, no, digo que sí. Millones que ahora viven jamás morirán. No digo posiblemente sí, de repente no. Nunca morirán, porque estaba seguro que en 1925 vendría el Magedón y la gente viviría para siempre en el paraíso restaurado y no morirían jamás. Y acá publica la Watchtower, después de 50 años de esa fallida profecía de 1925, para engañar a sus miembros que leían que eran testigos de Jehová en esa época y que iban a leer este libro, que no sabían nada de lo que había pasado en el pasado con el juez Radford, y que se había lanzado a profetizar falsamente para 1925. La Watchtower desinforma a los miembros de Jehová al leer el anuario de 1975, diciendo así: se habían cifrado expectativas de restauración y bendición en ese año, debido a que ellos creían que ese año señalaría el fin de 70 jubileos de 50 años cada uno, desde que los israelitas entraron en Canaán. Dice Schroeder, que era miembro del cuerpo gobernante, dice en 1975, se pensaba que entonces el resto de seguidores ungidos de Cristo se iría al cielo para ser parte del reino, y que los hombres fieles de la antigüedad, como Abraham, David y otros, serían resucitados como príncipes para encargarse del gobierno de la tierra como parte del reino de Dios. El año de 1925 vino y pasó. Estoy leyendo en la página 146 del anuario de 1975, que lo pueden ver ustedes en el CD-ROM de la Biblioteca de la Watchtower también. Ahí está este anuario. Vean la página 146. Dice: el año de 1925 vino y pasó. Los seguidores ungidos de Jesús todavía estaban en la tierra como clase. Los hombres fieles de la antigüedad, Abraham, David y otros, no habían sido resucitados para llegar a ser príncipes en la tierra. Salmo 45 y 6. Por eso, según recuerda Anna MacDonald, aquí viene esta parte, que es para que vean cómo son estos, ¿no? Cómo son de la Watchtower para desinformar y para lavarse las manos como Pilatos. Dice: por eso, según recuerda Anna MacDonald, 1925 fue un año de tristeza para muchos hermanos. Algunos de ellos tropezaron. Sus esperanzas fueron destrozadas, dice. Habían esperado ver a algunos de los beneméritos de la antigüedad, hombres de la antigüedad como Abraham, resucitados. Dice: en vez de considerar aquello una probabilidad, quisieron entender que era una certeza. Y algunos hicieron preparaciones para sus propios amados, pues esperaban la resurrección de estos. Fíjense ustedes qué tales maricones cobardes,
que se lavan las manos y echan la culpa a los miembros. La Watchtower en 1975 se lavó las manos, inventó personajes que seguramente no existían, como esta McDonald, diciendo que estos pobres hermanos que se fueron de la Watchtower desilusionados, tristes, porque estaban esperanzados en ver a los príncipes de la antigüedad y conocerlos y estar con ellos, se sintieron desilusionados y se fueron de la Watchtower. Y la sociedad Watchtower, en vez de decir, caramba, tuvimos la culpa de haber profitado falsamente, en vez de tener un acto de contrición, de arrepentimiento, le viene la soberbia, y dice, eso les pasó a estos imbéciles por tomar esas palabras de Rutherford como una certeza en vez de una probabilidad. Con eso la Watchtower, a los lectores de 1975 que leían este anuario, pensaron que Rutherford no había mentido, sino que él dijo que era una probabilidad, pero que los idiotas miembros lo tomaron como una certeza y creyeron que iba a ser así, y por eso se fueron de la Watchtower, no quisieron volver nunca más. En vez de decir, tenían razón de haberse largado porque Rutherford los desilusionó y les engañó y les mintió, la Watchtower encubre, es una encubridora, así como encubren a sus pedrastas, también encubren a sus falsos profetas, diciendo, no, él no fue un falso profeta, él solamente dijo que había una posibilidad de que iban a estar los patriarcas, una posibilidad remota, pero que los idiotas miembros que sacaran de la Watchtower habían sufrado sus esperanzas que eso iba a ser una certeza. Entonces los culpables fueron ellos, porque no supieron pensar bien, no entendieron bien el discurso de Rutherford y tomaron las palabras de Rutherford como una certeza en vez de una probabilidad. Y así la Watchtower se convierte en cómplice, encubridora, así como encubren a su pedrasta para mantener su imagen incólume, sacrosanta ante la gente del mundo. También quieren mantener su imagen de no ser falsos profetas y encubren a su falso profeta diciendo que nosotros no tuvimos la culpa, fueron los miembros los culpables. O sea, la Watchtower trasladó la culpa que le correspondía a ella por ser un falso profeta, se la trasladó ¿a quién? A los miembros que no supieron entender bien, no escucharon bien y cifraron las palabras de Rutherford en ese curso, millones que ahora bien jamás morirán, como si fuera una certeza, cuando en realidad él quería dar a entender que era una simple probabilidad. Y así la Watchtower trasladó, porque es soberbia, y echó la culpa a los miembros. Y así fue. ¿Qué pasó con 1975? Ya que este anuario de 1975, recordemos lo que pasó en 1975 también, queridos amigos. Yo quisiera hacer una pequeña revisión de otra falsa profecía de la Watchtower, aparte de la de 1925, la que hizo el señor Franz. Franz fue el responsable de fijar esta fecha del fin del mundo para 1975, porque como ya dije, él era el único esclavo y discreto que publicaba los libros de la sociedad. Y al inicio les mostré a ustedes, por error, este libro, que como pueden ver ustedes, se llama Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Este libro fue el libro infame de la Watchtower, que yo lo tengo desde hace muchísimos años, queridos amigos, cuando yo tenía apenas 16 años de edad, y lo recibí cuando fui a la asamblea en la Plaza de Hacho de Lima, Perú, en 1967. En enero se celebró en el verano la asamblea de distrito, ¿no? O fue una asamblea internacional, no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, asamblea internacional creo que era, y ahí conocí, ahí vi por segunda vez al señor Nathan Knorr, porque yo había conocido en 1974 cuando estuve en Betel, yo de viaje con mis padres. Pero en 1967, cuando yo había entrado a quinto de secundaria, estaba entrando el último año de secundaria, en esta asamblea que yo asistí, pude ver otra vez a Nathan Knorr en Lima, Perú, en la asamblea, y a Fred Franz, para anunciar este discurso, este tema, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, que fue el título del discurso principal que se dio el día domingo por el mismo Fred Franz para explicar el contenido de este libro,
puesto que acá ya se anunciaba que el fin del mundo estaba a puertas para 1975. Y eso fue en 1967, cuando yo tenía apenas 16 años de edad para cumplir 17, en 1967. Yo tenía en enero de 1967, tenía todavía 16 años de edad, el 16 de septiembre. Y me acuerdo haber conocido, pues, haber estado con Fred Frantz de cerca, como ya les conté, una oportunidad junto con mi hermano mayor, y conversar con él, y era un niño. Y lo vi a Fred Frantz y escuché su discurso. Y él presentó su libro Vida Eterna y Lealtad de los Hijos de Dios. La Watchtower ya emprendió desde 1966 esta campaña, como hizo Radford, de anunciar por espacio de 10 años, es decir, desde 1966 hasta 1975, fueron una década de discursos asegurando que el fin del mundo, que los 100 años de la historia humana acabarían para el otoño de 1975, queridos amigos, y que empezaría el último año del séptimo día de 1000 años, que era el milenio, que ya arrancaría para otoño de 1975, el reino de 1000 años a contarse hasta el año 2975. Esto significa, obviamente, que si íbamos a entrar al reino, que empezara el reino hasta 1975, quiere decir que tenía que llegar al Armagedón para el otoño de 1975 de todas maneras. De eso se trata, porque la historia humana acabaría esos 6.000 años para el otoño de 1975. Eso significa que entramos al último séptimo día de 1000 años, que era el milenio. La Watchtower comenzó una campaña de publicar muchos libros, muchas revistas sobre este asunto de 1975, para que la gente se preparara, y la sociedad los manipuló muy bien para que dejaran todo, para que se quedaran al precursorado, para que pudieran salir al servicio a salvar a mayor cantidad de personas del Armagedón venidero, que faltaban unos cuantos años que ocurriera y que era necesario salir a predicar para salvar a la mayor cantidad de gente posible, para que entren al arca de salvación, al arca de Noé moderna de la Watchtower. Y la Watchtower comenzó a publicar una serie de revistas y libros que yo quería mencionar algunos de los libros que la Watchtower, algunos artículos que la Watchtower publicó en la Atalaya, y en este libro en especial, Vida Eterna y Lealtad de los Hijos de Dios. La Watchtower dijo muy claramente en las páginas 29 y 30 de este libro, señores, ustedes pueden revisarlo porque también está en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, diciendo lo siguiente: según esta cronología confiable de la Biblia, 6.000 años desde la creación del hombre se terminarán en 1975, y el séptimo periodo de 1000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975 de la era común. 6.000 años de la existencia del hombre sobre la tierra terminarán pronto, sí, dentro de esta generación. El reino de Cristo, que iba paralela con el séptimo milenio. Eso se publicó en la página 29 y 30, queridos amigos. Y entonces, la Watchtower dijo muy claramente que estos últimos 1000 años del séptimo día de la existencia del hombre en la tierra, este milenio, el último día, iba a ocurrir en el otoño de 1975. En la página 29 de este libro, la Watchtower dijo que en este siglo XX se va a dar un estudio independiente que no sigue ciegamente algunos cálculos cronológicos tradicionales de la cristiandad, y la tabla de tiempo publicada que resulta de este estudio independiente de la fecha de la creación del hombre en el 4026. Entonces, 6.000 años de la existencia del hombre sobre la tierra terminarán pronto, sí, dentro de esta generación. Y acá eso lo pueden leer ustedes en el CD-ROM, la biblioteca de la Watchtower, de este libro, Vida Eterna y Lealtad de los Hijos de Dios, en la página 29. La Watchtower dijo en la Atalaya el 1 de mayo de 1968, página 271, lo siguiente: dijo,
8 años a partir del otoño de 1967 nos llevarán al otoño de 1975, 6.000 años completos en el séptimo día de Dios, su día de descanso. Eso está en Atalaya, como acabo de decir, el 1 de mayo de 1968, página 271. En Atalaya del 15 de agosto de 1968, en la página 494, que no está pues en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, porque eso es del año 1968, dijo la Watchtower algo como esto: ¿por qué espera con mucha ilusión 1975? ¿Qué hay acerca de toda esta conversación acerca del año 1975? Discusiones animadas, algunas basadas en la especulación, han irrumpido en llamas durante meses recientes entre estudiantes serios de la Biblia. Su interés ha sido encendido por la creencia que 1975 marcará el fin de los 6.000 años de la historia humana desde la creación de Adán. La proximidad de una fecha tan importante, en efecto, enciende esta imaginación y presenta ilimitadas posibilidades para discusión, dijo la Watchtower. Después dijo, en la tarea del 15 de agosto de 1968, en la página 499, dijo: Adán creado al fin del sexto día. Debemos asumir de este estudio que la batalla de Armagedón estará terminada antes del otoño de 1975 y el por mucho tiempo esperado reinado de 1.000 años de Cristo comenzará entonces. Entonces dice, posiblemente, pero esperamos ver cuán cerca el séptimo periodo de 1.000 años de la existencia del hombre coincide con el reino de Cristo de 1.000 años parecido al sábado. Eso puede implicar solo una diferencia de semanas o meses, pero no años. O sea, no están seguros exactamente de la fecha, pero que podría haber una diferencia solamente de semanas o meses, pero de ninguna manera de años. Después, la Watchtower publicó en el Ministerio del Reino de marzo de 1968, diciendo lo siguiente, ¿no? A los testigos diciendo lo siguiente: solo piensen, hermanos, hay solo aproximadamente 90 meses que quedan antes de que los 6.000 años de la existencia del hombre sobre la tierra sean completados. La mayoría de la gente que vive hoy estará probablemente viva cuando el Armagedón estalle, y no hay ninguna esperanza de resurrección para aquellos que sean destruidos entonces. De este modo, ahora más que alguna vez, es vital no ignorar el espíritu de desear hacer más, predicar más. Y esa es la idea: asustar a la gente con el Armagedón que se está a puerta, para que predicaran más y llenar las arcas de la Watchtower. Puede ser el fin de todo, ¿no? En realidad eso era lo que buscaban. Y en esa misma despertar de octubre de 8 de 1968, en la página 3, la Watchtower continuó con lo mismo y diciendo que que el final estaba aquí y los signos de la Biblia lo pronosticaron. Pero ¿qué hay acerca de hoy? Hoy tenemos la evidencia requerida, todo, y es aplastante. Muchas partes del gran signo de los últimos días están aquí, junto con la verificación de la cronología de la Biblia. Y así nos decía la Watchtower con seguridad. Y después nos decían, en la atalaya del 15 de febrero de 1969, nos decían: hay solo un tiempo corto dejado antes de que Jehová destruya este sistema malo de cosas. Esto es importante. En la atalaya del 15 de febrero de 1969, señores, la sociedad dice y publica que hay solo un tiempo cortísimo dejado antes de que Jehová destruya este sistema malo de cosas. Después, en el Misterio del Reino de junio de 1969, página 3, la Watchtower dijo: en vista del tiempo corto que queda, la decisión de querer una carrera en este sistema de cosas no es solo imprudente, sino muy peligrosa. Ofrecieron a muchos hermanos y hermanas jóvenes una beca o un empleo que prometió una buena paga. Sin embargo, ellos los rechazaron y pusieron los intereses espirituales primero. Y se jodieron, pues, porque no estudiaron nada y trabajaron gratis para enriquecer estos sinvergüenzas de la Watchtower, y ellos se quedaron en la calle sin una profesión, sin nada. ¡Qué bonito! En 1971,
los testigos de Jehová, viendo que se acercaba en 1975, dijeron lo siguiente. Eso está en el libro Las Naciones sabrán que yo soy Jehová, de 1971, página 216, dice así: dentro de poco, dentro de nuestro siglo XX, la batalla en el día de Jehová comenzará contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Sí, señores, la UA estaba anunciando con certeza que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Y en el Ministerio del Reino de mayo de 1974, cuando ya faltaba un año para Armagedón, en la página 3 de este Ministerio del Reino, lo pueden ver ustedes, amigos, vean su Ministerio del Reino de mayo de 1974, página 3, que lo tienen en su CD-ROM, que dice lo siguiente: sí, el fin de este sistema está muy cerca. ¿No es razón para aumentar nuestra actividad de predicación? Se sabe de hermanos que venden sus casas y propiedades y planean terminar el resto de sus días en este viejo sistema al servicio del precursorado. Seguramente este es un buen modo de pasar el corto tiempo que falta antes del fin de este pervertido mundo. Aquí vemos que la UA estaba asegurando que el fin del mundo era una certeza, que faltaba poco tiempo para 1965 para que acabara el fin de este mundo y que era necesario dedicarse al servicio del precursorado para salvar a la gente que estaba en el mundo. Y así los asustaron para que se dedicaran al precursorado a vender todo su libro chatarra con falsas profecías del fin del mundo para 1965, y la UA se llenó de dinero mintiendo a la gente, asustándolas y asustando a sus propios miembros, porque diciendo que esta era una buena manera de pasar el poco tiempo que falta hasta el fin del mundo, y que los hermanos habían hecho muy bien en vender sus casas y propiedades y haber dejado sus trabajos para dedicarse los pocos días que quedaban de este viejo sistema de cosas para el servicio precursorado. Los invito, lean el Ministerio del Reino de mayo de 1964, página 3. Vamos, y bueno, entonces ya después que ya he mostrado claramente lo que la UA enseñaba, llegó 1975, vino y pasó, y los problemas eran los mismos como los que Jehová experimentaron con su profecía falsa de 1925. Se encontraron pues que ya gente desilusionada que también quiso largarse de la Watch Tower y se fueron, miles se fueron de la Watch Tower, porque comprobaron que eran unos falsos profetas que no están guiados por Dios. Igual ocurrió en 1925, muchos dejaron a Rutherford. El año de 1925 vino y se fue. Los seguidores ungidos de Jesús estaban todavía sobre la tierra como clase, y los hombres fieles del tiempo antiguo, como Abraham, David y otros, no habían sido resucitados para hacerse príncipes en la tierra. Entonces la Watchtower comienza a usar la misma estrategia que había usado en 1975 cuando explicó lo de Rutherford, diciendo que la gente que vivió en la época de Rutherford de 1925 habían tomado las cosas como una certeza en vez de una probabilidad. Lo mismo está ocurriendo con 1975. Franz no ha dicho que va a venir el fin del mundo, ni que empezará el reino milenario, no. Es una probabilidad, no una certeza. Y así también se lavaron las manos echando la culpa a los miembros de que esto fue una probabilidad y no una certeza. La Watchtower se llenó de plata, tuvo 10 años engañando a la gente, queridos amigos. La Watchtower comenzó a dar explicaciones después, diciendo que la idea del fin del mundo político había salido de los miembros de base, de un grupo de miembros de base que habían entendido mal y habían corrido la voz diciendo que el fin del mundo iba a ocurrir en 1975. Y la Watchtower dijo que esos miembros testigos de Jehová de la base, igual que lo que había ocurrido con 1925, habían conjeturado que los acontecimientos asociados con el principio del reinado milenario de Cristo podrían comenzar en 1975, y que fue su expectativa de ellos, que estaba basada en el entendimiento que el séptimo milenio de la historia humana comenzaría entonces. Y así la Watchtower le echó la culpa a los miembros, que ellos fueron su propia expectativa, y eso está escrito en la Despertar del 22 de junio de 1900
95 en la página 9, que lo pueden ver en un CD-ROM. La Watchtower dice que los testigos de Jehová de la base, muchos comenzaron a hablar en voz populi, conjeturaron que los acontecimientos asociados con el principio del reinado milenario de Cristo que podían comenzar a ocurrir en 1975 fue expectativa de ellos basada en el entendimiento que el séptimo milenio de la historia humana comenzaría entonces. Entonces la Watchtower otra vez se lava las manos y le echa la culpa a los mismos que fueron los burros que entendieron mal las palabras de Franz, que él nunca había dicho que el fin del mundo venía en 1975 y que iba a empezar el reino milenario de 1000 años, sino que era una probabilidad y no una certeza. Qué vergüenza, señores, que ven este video. En 1995, después de 20 años de su fallida profecía del Armagedón para 1975, la Watchtower se lava las manos y echa la culpa a sus propios miembros, responsabilizándolos a ellos porque sus expectativas personales estaban basadas en simples conjeturas. Imagínense ustedes. Y la Watchtower no acepta su responsabilidad porque no muestra arrepentimiento, no muestra que es orgullosa, soberbia, y como hace también cuando encubre a sus pedrastas, también concurren a sus falsos profetas para dejar bien a la organización, como una organización que no es un falso profeta. Porque esa es la política de la Watchtower, mantenerse como una organización verdadera, incólume, que no enseñan mentiras, que no son falsos profetas, que no hay pedrastas dentro de los hijos de Jehová, y para eso usan la técnica o la táctica o la política de encubrimiento. Y esto es encubrir también, echarle la culpa a los miembros de haber ellos tenido sus propias especulaciones personales. Después de haber dicho esto, queridos amigos, de haber demostrado literatura probatoria que la Watchtower sí aseguró a los miembros que fin estaba a la vuelta de la esquina y que era más conveniente dedicarse al precursorado especial para el poco tiempo que quedaba antes de que viniera el fin del mundo y Dios destruyera todo el sistema malvado, así lo decían. Falta poco. Estamos hablando de eso hace 50 años atrás, 1965, 1966, cuando empezaron con esa campaña falsa. Ha pasado 40 años de esta fallida fecha del fin del mundo, y viendo en retrospectiva, la Watchtower nunca aceptó humildemente su responsabilidad de haber actuado como un falso profeta. A pesar que ellos publicaron en la revista Atalaya que ellos eran el Ezequiel moderno, aquel profeta que Dios estaba utilizando para anunciar las cosas venideras y el Armagedón. Ellos eran el Ezequiel moderno. Y eso está en las Atalayas de 1977. La Watchtower de mes de septiembre de 1977 o 1972, disculpen ustedes, porque en 77 ya pasó 1975, ¿no? Pero en 1972, antes que viniera el supuesto Armagedón para 1975, la Watchtower ya comenzaba a decir que no somos el profeta Ezequiel moderno y que Dios estaba utilizando a este Ezequiel, profeta moderno de la Watchtower, para advertir al mundo de las cosas venideras. Y se hicieron llamar profetas modernos, que al final de 1975 mostraron ser unos falsos profetas. Pero la Watchtower no quiere ser un falso profeta y comienza ahora a negar todo lo que había afirmado antes, diciendo que fueron las propias especulaciones personales de los miembros de base, que algunos habían comenzado a correr la voz que el fin del mundo venía en 1975 y se establecía el reino milenario hasta el año de 1975, y que fueron interpretaciones antojadizas de los propios miembros que habían entendido mal, no habían compartido bien lo que se habían publicado en la literatura, que esto era una probabilidad y no una certeza. Eso mostró que la Watchtower tenía una actitud arrogante, mostró que la Watchtower le echó la culpa a terceras personas, es decir, a sus propios miembros, les levantó un falso testimonio, porque eso es levantar falso testimonio, y mostró su egoísmo, su falta de moral, su orgullo, su falta de humildad y sobre todo deshonestidad. Nos preguntamos cómo la Watchtower puede ser aprobada por Jehová cuando es una organización que es carente de moral, es deshonesta, egoísta, carente de humildad y no duda en calumniar y trasladar la culpa o echar la culpa a los propios miembros de las fechas fallidas para 1925 y 1975.
Habiendo dado esta introducción sobre estas falsas fechas del fin del mundo y las pruebas que así lo ameritan, ahora quiero mostrar lo que la Watchtower había publicado en 1959. Es decir, 7 años antes de que la Watchtower publicara ese infame libro, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Este infame libro, señores, donde Franz explicaba que los 6.000 años de la historia humana acabarían para el otoño de 1975. Se habían olvidado lo que habían publicado 6 años antes de publicar esta falsa fecha de fin del mundo. Antes de publicar, obviamente, el anuario de 1975, porque estaba en 1959, ¿cierto? Diciendo que tanto la fecha de 1925 como 1975 fue por culpa de los miembros que tomaron las palabras de la sociedad como una certeza en vez de una posibilidad o probabilidad, como se quiera llamar. Aunque las cosas son diferentes, pero que no era una certeza, que era una posibilidad, nada más. Veamos qué nos había dicho la Watchtower 7 años antes de publicar este libro, anunciando su fecha de fin del mundo para 1975. Y antes de echar la culpa a sus miembros cuando su profecía indicada en este libro rojo no se cumplió. ¿Qué cosa había dicho? Esa es la parte interesante que quiero leerles a ustedes, que es lo que es mi interés, que ustedes vean cómo esta Watchtower es una organización hipócrita, falsa, se olvida de sus propios consejos, es una organización de cobardes, deshonestos, calumniadores, soberbios, porque no reconocen sus errores y piden perdón por haber engañado a la gente y haber perjudicado a tanta gente que vendieron sus casas y dejaron su trabajo para dedicarse al servicio de precursorado. Y la Watchtower dijo que esa era la mejor forma de hacer, no, era la mejor cosa que estaban haciendo por el poco tiempo que faltaba para Armagedón, vender sus casas, dedicarse a vivir del producto de la venta de su casa para poder dedicarse al precursorado, para poder salvar a la mayor cantidad de gente que se pudiera, para que entraran al arca de modelo moderna de la Watchtower y pudieran salvarse del Armagedón. La Watchtower apoyó eso. No le dijo, no, hermanos, eso es una posibilidad, no vendan sus casas. No, dijo, no, al contrario, dijo, esa es la mejor forma de actuar, basándose en que ya falta poco tiempo para el fin del mundo, de vender sus casas. Si era una posibilidad y no una certeza, ¿por qué no dijo la Watchtower en esa revista, en ese misterio del reino que les he invitado a leer, no vendan sus casas, porque esa es una posibilidad, nomás no estamos seguros? Sin embargo, dijo, han hecho muy bien en vender sus casas, ¿no? Esa es la prueba imbatible que la Watchtower sí había asegurado que el fin del mundo era una certeza y no una posibilidad. Y aconsejó que la manera más sabia era no ir a la universidad, que eso no valía la pena, vamos a leer, que más bien se dedicaran siempre al servicio de precursorado para poder enriquecer a la Watchtower, anunciando una mentira a las naciones a cambio de dinero, al vender sus libros como este que he mostrado, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, para engañar a la gente y con ese engaño recibían buena platita para poder enriquecer a la organización, a esta falsa religión de la Watchtower. Ahora entremos a leer esta atalaya que seguramente ustedes nunca la han leído. Está en inglés y se lo voy a traducir para que vean lo que la Watchtower decía sobre un asunto que tiene que ver con lo que acabo de hablar, con lo que acabo de decir, de cómo la Watchtower actúa como Pilatos y actúa cobardemente. Veamos cómo la Watchtower es un diablo predicador que mucho aconseja en su literatura pasada, y cuando llega el momento de la prueba, la Watchtower se olvida lo que había aconsejado 6-7 años antes, y al momento de la prueba que le pone el Señor a la Watchtower, a ver si es humilde o no, muestra orgullo, soberbia, deshonestidad, y cae en el desliz de desobedecer sus propios consejos. Veamos qué dice esta atalaya de fecha 15 de octubre de 1959, página 621 en inglés. Por favor, Carlos, léele para todos nuestros amigos. Sí, Franco, cómo no.
Aquí tenemos la revista del Atalaya en inglés de fecha 15 de octubre de 1959, páginas 626 y 627 que se lee como sigue. Voy a traducirlo del inglés al español para todos ustedes. Sea un hombre. Asuma su responsabilidad. Un escritor mediocre culpa a su pluma. Ese adagio señala el común defecto humano de querer eludir la responsabilidad cuando se trata de asumir uno su culpa. En este sentido, cada uno de nosotros, sea hombre, mujer o niño, debemos esforzarnos por ser viriles, a continuar como hombres. Mientras que los amigos pueden ayudarnos a llevar nuestras cargas en situaciones de emergencia, cuando se trata de asumir su responsabilidad, cada uno debe llevar su propia carga de responsabilidad. 1 Corintios 4, 13. Gálatas 6, 2, 5. A menudo, nuestros intentos para escapar por debajo de nuestra culpa hacen tanto sentido como hizo a Aarón en alguna ocasión, traicionando con un pensamiento confuso. Mientras Moisés estaba en la montaña durante 40 días, el pueblo se volvió impaciente y volvieron a sus formas idólatras egipcias. Ellos llevaron sus joyas a Aarón, para que él les hiciera un ídolo. Los récords expresamente muestran que seguidamente Aarón recibió el oro de las manos de ellos, y él lo formó con una herramienta de tallar y procedieron a hacer una estatua fundida de un becerro. Éxodo 32, 4. Cuando Moisés regresó de la montaña y vio lo que habían hecho, con justa indignación Moisés le preguntó a Aarón al respecto, ¿acaso Aarón aceptó su responsabilidad en este asunto? Aarón no lo aceptó. Él estaba tratando de salir de la culpa cuando le dijo a Moisés, yo procedí a lanzar el oro que me dio la gente en el fuego y este becerro salió de allí. ¿Podría creer Moisés que por sí solo se hizo el becerro? ¿Puede haber algo más absurdo? Sí, a menudo, nuestros intentos de excusarnos o justificarnos nos hacen decir ridiculeces como esta. Éxodo 32, 22, 24. Mientras que nuestro intento tratando de evitar nuestra culpa debido a nuestro pensamiento confuso, cuando tratamos de echar la culpa a los demás, es más probable que haya algo malo con el corazón, lo que revela el orgullo, la deshonestidad y el egoísmo. Al hacerlo, se empeñan siguiendo el objetivo que hemos heredado de nuestros primeros padres. Adán, en vez de reconocer como un hombre haber desobedecido al comer del fruto prohibido y cargar con la culpa, se justificó por culpar a los demás. La mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del fruto del árbol y comí. Sí, ¿por qué tendría yo la culpa? Si no me hubieras dado esa mujer, ella no me hubiera entregado el fruto y yo nunca hubiera comido de él. Y Eva siguió el ejemplo de Adán. En lugar de asumir su responsabilidad, ella lo trasladó. La serpiente me engañó, y comí. Al trasladar sus culpas, Adán y Eva demostraron que no estaban arrepentidos y no eran merecedores de alguna misericordia extendida a ellos. Génesis 3, 12, 13. El rey Saúl mostró las condiciones de mal corazón al menos en 2 ocasiones. Cuando censurado por Samuel por presuntuosamente ofrecer un cierto sacrificio, Saúl dio excusas. Vi que la gente había sido dispersada de mí, y tú no venías dentro de los días señalados, y los filisteos estaban juntándose en Migmash, de modo que me dije. De modo que me obligué y me puse a ofrecer el sacrificio quemado. Saúl tuvo 3 excusas, pero no tenían ningún peso para Jehová. 1 Samuel 13, 11, 13. El rey Saúl manifestó la misma condición de corazón cuando fue ordenado limpiar y aniquilar a los amalequitas y que no dejara vivos a hombres ni bestias. Cuando Samuel señaló a Saúl que él no había podido llevar a cabo el mandato de Dios, Saúl respondió, el pueblo se compadeció de los mejores animales del rebaño, el pueblo se puso a tomar del botín, incluso insistiendo Saúl a Samuel, yo he cumplido la voz de Jehová. Cuando se le recordó que obedecer es mejor que un sacrificio, por fin él lo admitió diciendo, he pasado por encima la orden de Jehová, pero Saúl continuaba culpando a la gente, y añadió, porque temía al pueblo, yo obedecí al pueblo y escuché el reclamo de ellos. Sin embargo, Saúl falló también al no llevar a efecto la destrucción del rey Agag. Ciertamente Saúl no podía culpar al pueblo.
El triste final de Saúl es una advertencia a todos los que hacen como una práctica o costumbre el negarse a aceptar su culpa, y las trasladan o echan la culpa a otros. 1 Samuel 15, 13, 33. Qué diferente fue el derrotero del rey David y el apóstol Pedro. Ellos, a veces, cometieron errores graves, pero asumieron su propia responsabilidad para ellos. David no puso excusas o culpó a otros, cuando Jehová enojado fue contra él por haber contado las personas capaces de portar armas. No fui yo el que dijo que se hiciera una numeración del pueblo, y no soy yo el que ha pecado e indisputablemente ha hecho mal. En cuanto a estas ovejas, ¿qué han hecho ellas? Oh Jehová mi Dios, que tu mano, por favor, venga a estar sobre mí la casa de mi padre, pero no sobre tu pueblo, como azote. 1 Crónicas 21, 17. Del mismo modo cuando David prevaricó en el asunto de la esposa de Urías, no culpó a Betsabé ni a las circunstancias. Humildemente confesó, he pecado contra Jehová. Salmo 51 revela la sinceridad del arrepentimiento de David, y el consuelo que el Salmo ha dado desde entonces a siervos de Dios que superaron sus transgresiones graves. Ese David, a diferencia de Adán, no culpó a la mujer. Esto se puede ver por el hecho de que él escogió a su hijo Salomón, de todos los hijos que él tenía, para ser su sucesor en el trono de Jehová. Segunda de Samuel 11, 4, 12, 13, 1 Reyes 1, 17. El apóstol Pedro manifestó tener una condición del corazón correcta. Cuando Pedro negó a su maestro, ¿acaso él trató de justificarse o para culpar a los demás? No, él humildemente y contrito salió y lloró amargamente. Lucas 22, 62. Si como Aarón, tenemos una debilidad a lo largo de esta línea, debemos estar en guardia y tratar de superarla, para no llegar a ser como Adán, Eva y el rey Saúl. Recuerde, tratar de echarle la culpa a las circunstancias o sobre otros es una indicación de alguna forma de egoísmo, la debilidad moral, el orgullo o la deshonestidad. Repito esta parte nuevamente y grábenlo en sus mentes, y que dice bien claramente la sociedad Watchtower como sigue. Recuerde, tratar de echarle la culpa a las circunstancias o sobre otros es una indicación de alguna forma de egoísmo, la debilidad moral, el orgullo o la deshonestidad. Si vigilamos nuestros corazones podemos agradar a Dios a pesar de nuestras debilidades. El que cubre sus transgresiones no tendrá éxito, el que tiene el propósito de confesarlo y dejarlo fuera se les mostrará misericordia. Así que sea un hombre. Sea como David. Fue. Asuma su responsabilidad. No anda echándole la culpa a otros de sus propios errores. Proverbios 28, 13. Como hemos visto, queridos amigos, la Watchtower es un diálogo predicador. Se había olvidado que años antes había exhortado a sus miembros a ser viriles, ser hombres, no ser cobardes y no ser deshonestos y ser humildes y reconocer sus propios y asumir sus propias responsabilidades y no echarle la culpa o trasladárselo a otro como hizo Adán cuando Jehová le dijo, ¿por qué has comido el fruto? Y le dice, tú me pusiste esa mujer que me pusiste, es la culpable, porque si no me hubieras puesto esa mujer, yo no hubiera comido jamás el fruto. Y en vez de reconocer su culpa, le echó la culpa a la mujer que Dios le había puesto. Y cuando Dios le pregunta a Eva, ¿por qué comiste el fruto? Le dice, yo no tuve la culpa, fue el Satanás que me engañó. Y no reconoció su culpa. Entonces, esa cobardía que la Watchtower dice que mostraron a Adán y Eva, no lo deben tener los cristianos, que deben ser viriles, hombres para reconocer sus fallas, sus errores. Y saca el ejemplo de Saúl, que cayó en desgracia a la vista de Jehová Dios, porque también fue un cobarde, cuando en 3 oportunidades le echó la culpa a los demás de sus propios errores, de sus propios deslices, y no fue humilde ante Jehová Dios, decir, perdóname Dios, yo fui culpable, perdóname, no tuve una habilidad. Sin embargo, mostró orgullo y no mostró arrepentimiento y le echó la culpa a terceras personas. Y en ese artículo que hemos leído se trata todo de asumir la responsabilidad como cristianos y nunca echar la culpa a otros para salir del problema y ser unos cobardes. La Watchtower se autocalificó de ser una nación hipócrita que mucho predica para los demás y no practica para ella misma,
y poco tiempo después Dios los puso a prueba, y cuando tocó el momento de pedir perdón por haber engañado a la gente, la Watchtower mostró justamente lo que criticaba, que uno debe ser orgulloso, porque el orgullo, la soberbia, la falta de arrepentimiento, la deshonestidad, Dios detesta, y que Dios no le agrada que uno no cargue con su propia responsabilidad, no la asuma y se esté echando la culpa a otro para perjudicar a otra persona. Y por eso Dios castiga y no perdona. Y en contraste saca a David y a otros más como el apóstol Pedro, que fueron fieles a Jehová y cuando habían cometido varios errores, reconocieron sus culpas y pidieron perdón a Dios y no echaron culpa a nadie. Tal como el caso de David, que cometió varios errores y reconoció y se arrepintió y dijo, sí, he cometido este pecado. No le echó la culpa a nadie. Y también cuando acogió a Salomón, que mostró ser fiel. Entonces, amigos, esto es lo que yo quería reflexionar con ustedes. Espero que a Meguita le haya gustado también este videito, porque muchos ya no conocen esta atalaya de la Watchtower. Pues. Por eso la Watchtower, como siempre he dicho, tira la piedra y esconde la mano. O es un diablo predicador que mucho predica para que haga lo demás, pero ella no está dispuesta a hacer y cumplir lo que ella predica. Tiene mala memoria y se había olvidado que en 1959 había exhortado a sus miembros a asumir su responsabilidad de sus errores y no echar la culpa a otros como unos cobardes y que hay que ser viriles y digo hombres. La Watchtower demostró ser una cobarde, que los miembros del cuerpo gobernante son unos maricones, unos cobardes, porque así dice el artículo, que hay que ser viril, hombre. La Watchtower demostró que tenía gente de ahí que eran cobardes y no tenían nada de hombres. Y se amariconaron y le echaron la culpa a los miembros, mostrando que no tenían ningún arrepentimiento, es lo más grave. Y mostraron que no tenían arrepentimiento y que fueron orgullosos y que fueron unos engañadores. Levantaron falsos testimonios contra sus propios miembros. Y eso Jehová dice que no perdona. Yo no creo que Jehová perdone a la Watchtower por haber publicado estos artículos, lavándose la mano como Pilato, echando la culpa a los miembros. Y espero que esto les sirva para meditar, queridos amigos. Y gracias nuevamente por escucharme en esta hora de discurso. Un abrazo a todos mis amigos de Fuerza Nacional y especialmente a la señora Cori, que me ha escrito muy amablemente de Chile, y otras señoritas más que me han escrito dándome palabras muy, muy amables, muy cariñosas a mi persona, las cuales agradezco muchísimo. Muchas gracias y hasta más tardecito.